Bienvenidos a un nuevo episodio de Bien Portados. El podcast donde portarse bien está bien, pero portarse mal puede estar mejor. Mucho mejor. Él es Ali Rey. Y ella es Ginexi Chacón. Y recuerden que queremos hacer un episodio especial para el episodio número 10, que ya falta muy poquito, ya estamos en el casi, 8. casi. Qué rápido ha pasado estos Estamos días. en la recta final. Ya tenemos, ¿cuánto? Casi 2 meses. Abril. 8 semanas. Bueno, gracias, es verdad, ingeniero, gracias por sacarme la cuenta de manera más fácil. Ha pasado demasiado rápido y llevamos para el episodio número 10 y queremos que nos comenten si quieren hacer un live con nosotros, un en vivo a través de YouTube, a qué hora les conviene a ustedes, así que actívense a comentarnos para que también nos animen a nosotros a hacer algo diferente dentro de 2 semanas, que ya falta muy poquito. Ya estamos montados. Bueno, ya nosotros nos hemos adelantado un poquito a esto y estamos haciendo algunas averiguaciones y algunas cositas, algunas sorpresas que se vienen por ahí. Creo que se para viene la algo gente chévere. Sí, para la gente que está aquí mismo en Acarigua, pues se viene algo fino por ahí. Ay, Vamos Dios a ver mío. qué tal sale todo esto. Qué nervios. Pero hoy queremos hacer un programa un poco tenebroso, un poco para los niños o para las personas que son un poquito asustadas, es mejor que ni lo vean, porque queremos hablar de aquellas cosas que nos asustaban cuando éramos niños. Esas cosas que hoy en día las vemos, de pronto miramos un flashback y decimos, qué tontería, eso obviamente no existe, pero que nos quitaban el sueño, que nos asustaban, que no podíamos dormir, que me pasaba por la cama de mi hermana porque abrázame, me da mucho miedo. Entonces por ahí va el episodio de hoy. Ahorita estoy tratando de hacer recuento de algo, pero, o sea, de pequeño no sé, no recuerdo algo así que me haya como traumado, ¿sabes? Ya después más bien, De ya grande. de adolescente, ya pensante, ya como que Más le ponía consciente. sí, le ponía más cuidado a la cuestión. Y yo siempre fui muy creyente de eso, pues, de espantos y cosas así. Yo también. Entonces, de que vuelan, dicen por ahí. No, y todavía, o sea, siento que estoy más segura, pero de niña, yo sí hago un flashback y de niña sí me recuerdo una niña muy temerosa. Yo O siempre sea, he llegaba sido la muy noche cobarde, y me pero daba mucho miedo. no, yo también. Yo he sido muy cobarde, pero no recuerdo así un Sí. episodio, ¿sabes? Algo que Hoy en día me yo haya soy más traumado. valiente que Ali. Ali es más cobarde. O sea, no tienes algo que te haya como marcado, tal vez. Creo que no. Bueno, O sea, pero por eso te digo, de niño. Ya de adulto sí me pasaron varias cosas no de adulto, de adolescente, me pasaron varias cosas así muy extrañas. bueno, y de eso queremos hablar, como de esas anécdotas que tenemos, tanto de niños como de adolescentes, y de pronto yo fui una niña que incluso una vez le dijeron a mi mamá, aquellos que sepan de esto, nosotros pues no creemos en esas cosas, pero que yo era materia, porque en muchas oportunidades yo llegaba y le decía a mi mamá que veía a alguien cuando todo el mundo miraba y no había nadie, de niña de 6 años, y que tal vez ni siquiera lo recuerdo. Simplemente hay un recuerdo en mí que sí me marcó y lo cuento cuando, me imagino que ustedes también lo hacen. Hay reuniones en familia o entre amigos que, ay, vamos a hablar de espanto, y viene en ese momento de espanto y vienes como con esa cosa de que todo se pone tenso y estás como esperando que algo aparezca o que algo pase. Siempre ocurre Por lo eso. menos que suene algo. O que suene algo y es como que, ay, me asusté. De niña, yo tenía como aproximadamente 6, 7 años y estaba durmiendo con mi hermana y me despierto así de la nada, ¿sabes? Es como que de pronto se me fue el sueño y veo a una mujer enfrente en mi cuarto, ¿sabes? Como mirándome, y hoy comentándole a mi hermana, yo le digo que siempre recuerdo eso y que nunca se me borró de la mente, y ella me dice, tú me despertaste y me decías, Ginette, mira, nos está mirando. Y mi hermana dice, yo no veo nada, o sea, ¿qué es lo que estás viendo? Y de verdad ha sido algo muy feo. Siento que hoy en día fue algo bonito porque la recuerdo como un ángel, como una virgen, no sé. Y, y al día siguiente yo recuerdo contarle a mi mamá y yo no paraba de llorar, ¿sabes? Que si el agua bendita y todas estas cosas como de católicos. Pero sí, de niña fui de esas niñas que vi muchas cosas. Un día vi a una mujer arriba de un tío y yo decía que era una tía. Y me decían, no, Ginex, si tu tía no está. Y yo decía, mamá, pero es que hay una mujer encima y vestida de negro y anda detrás de mi tío. Mi tío trajo una novia y no era nadie, y resultaba ser como que le habían colocado una brujería y este tipo de cosas, como dice Ali, de que vuelan. Y esos son como los cuentos que en mi memoria no se borran. O sea,
como que quedé marcada con eso. Y sí he sido de adolescente también, y sí soy muy temerosa. Cuando llega la noche, mi casa parece un estadio porque yo prendo todas las luces, y si estoy sola, que Lee no esté, yo con los niños prendo todas las luces, y la mamá aquí valiente soy yo. Qué loco, yo no... O sea, estoy tratando Sí, de que hayas pasado de como por algo acordarme de algo, paranormal, ¿sabes? como No, no, dicen. no. Y eso que soy muy miedoso, o sea, que cualquier cosa Sí. me hubiese impactado, pero no recuerdo nada así. Solo ahorita que estamos comentando esto, recuerdo una vez que yo soy de... O sea, en mi casa poco me dejaban quedarme afuera. Y un día insistí tanto y me dejaron quedarme en casa de mi mejor amigo que vivía justo al lado de mi casa. Te Y dejaron ir muy sí, lejos. me dejaron ir muy lejos. Entonces me quedé en su casa y cuestión, ya estamos medio adolescentes, pues, entrando ya en bachillerato. Y recuerdo que él tenía noches a mil, conversando Sí. otra vez de eso. Y él me presta su teléfono y tal, y él se quedó dormido y yo me quedé hablando por teléfono con la cuestión de noches a mil. Y recuerdo que él era sonámbulo. Y Hmm. yo no sabía que él era sonámbulo. Y nos quedamos esa vez, nos quedamos en Eso la da habitación. mucho miedo. Sí, da mucho miedo. Nos quedamos en la habitación de su hermana nos prestó su habitación y su hermana se fue a su cuarto, al cuarto de él. Y en esa habitación, cuando tú entrabas, había una cama del lado derecho y una cama del lado izquierdo. O sea, como que Ujú. habían dos camas así frente a la Sí, otra sí, y... como un cuarto para dos. Exacto. Y yo dormía en una y él estaba durmiendo en otra. Y me acuerdo que yo estaba hablando por teléfono y de repente él se sentó en la cama y empezó como a balbucear. Uy. Y yo decía como que, ¿cómo que dice? O sea, ¿sabes? Como tratando de entender lo que él quería decirme. Y recuerdo que hasta él se levantó, se vino hacia donde yo estaba y yo pensando que él estaba jugándose, yo estaba ya asustado y yo pensando que él estaba jugándose, me senté también y me recogí hacia atrás, recuerdo. Y le metí una patada en el pecho cuando él se me vino así encima, porque él se me vino, no sé, como abrazarme, yo no sé qué era. Le metí una patada en el pecho y él cayó encima de la cama y se golpeó detrás El de esa cama copete. estaba no, estaba el closet. Ah, Y ok. cayó así como entre el closet y la cama y tal, y él quedó así todo torcido ahí. Y yo le decía, Nicolás, ¿qué te pasa? Y recuerdo que él no se levantaba ni nada, pues, es cuestión. Entonces, al rato, como que no recuerdo bien, pero creo que fue que llegó su mamá y lo vio ahí. Y entonces, hijo, ¿qué pasó? No, es que él se paró y, no sé, yo lo empujé. Y recuerdo que lo acostaron a dormir y ya, no pasó nada. Al día siguiente, cuando yo le comento esto a él no se acordaba de nada. Ahora, yo me ¿Y tú acuerdo con los que, nervios? no, desde esa vez, para que yo me volviera a quedar en su casa, ay, papá. ¿Y cómo qué edad tenías tú? Creo que tenía, no sé, por ahí unos 12, 13 años. Esas cosas dan mucho No, miedo. da Bueno, yo también burda de tengo una miedo. amiga que se quedaba a dormir y claro, ya yo sabía que ella como que hablaba dormida y me daba era risa, pero da miedo, o sea, da risa al día siguiente cuando lo cuentas, Ujú, ¿verdad? claro. Pero cuando te En el pasa en momento ese no. momento que son las 2 3 de la mañana, que dices y que los espíritus aparecen a las 3 de la mañana y de paso ella habla como otro idioma. Y hablaba veracruzano, y yo, Dios mío, me da mucho miedo. O sea, y es como que, ¿para dónde vas a coger a las 3 de la mañana si estás en tu cuarto, en tu Claro, casa? claro. O sea, y no vas a que, mamá, me da mucho miedo, papá. O sea, no, y como 14 15 años y nosotras siempre, ella siempre se quedaba en mi casa y siempre pasaba que hablaba dormida y ya era como que, ok, tengo que acostumbrarme, pero ¿sabes esa cosa que el corazón se te acelera del susto? Claro. Y de eso de, por lo menos hablando, queríamos hacer este tema que lo que nos daba miedo. Otra de las cosas, miren esto, a un niño yo estudié en el Palacio Fajardo, aquí en Acarigua, los que nos están viendo de esta zona, y en esa escuela habían muchos cuentos. Una de las cosas, por ejemplo, que siempre hacían los niños, esas mentes macabras a veces, yo una niña tan inocente, 5º grado, había un juego que se llamaba Sarita Sarita. No sé si Ujú. por lo menos lo llegaste a Con escuchar. colores y sí, no, sí lo... Había unos con colores, pero sabes que investigando un poco porque es que no recuerdo Era como algo la como que así, dinámica. que ponías como que Ajá. 3 colores así y los Ajá. unías con las otras personas y Sí. si se cerraba era así y si se abría era no. Ajá. Ay, bueno, sí lo jugaste. Claro. Bueno, entonces la broma era como que, Sarita, Sarita, ¿podemos entrar? Ujú. Entonces que no lo podías jugar solo porque era siempre con preguntas cerradas, o era sí o no, y Ujú. si la última pregunta para salir del juego era, Sarita, Sarita, ¿puedo salir del juego? Entonces y que tenías 3 oportunidades para preguntar, y si ella las 3 veces decía que no, y te estancabas, entonces que pelaba y algo pasaba. Entonces, como un niño a esa edad te enseña 5º grado, 6º grado a jugar Sarita Sarita, unas cosas como del demonio,
Y uno tan inocente, ay, no puede ser. Sarita, ¿cuánto voy a sacar en el examen? No, voy a celebrar en el examen, sí. Sarita, soy fea. No, ay, Sarita, ¿sabes? Eran esas cosas que por inocencia como caíamos en creer eso. Y yo nunca le llegaba a contar a mi mamá que yo jugaba eso, obviamente. Qué loco que... Y cómo eso pasaba de generación a generación. O sea, Sí, ¿no? Ahorita tratando sí, de echarle mente a eso. O sea, ¿quién se lo enseñaba a quién? exacto. Sí, Y y qué bueno, loco. Bueno, ahorita que estábamos hablando de esto, de juegos así en el liceo, no sé si este podcast lo ve alguna de las personas con las que estudié en en el bachillerato. bachillerato. Yo estudié en el Rubén Darío y recuerdo claramente que con nosotros estudiaba una muchacha que era muy extraña. Ok. Entonces empezaron a decir que la muchacha como que la familia practicaba brujería y no sé qué y tal. Ajá. Resulta ser, Todos alejados, me imagino, de ella. sí, 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 de verdad le hacían mucho bullying a la muchacha. Resulta ser que un día, si mal no recuerdo, algo así fue el cuento porque yo no estaba en el salón cuando eso, como que llevaron una tabla de la Ouija. Uy, no. Y Eso me para los pelos. como que empezaron a jugar, no sé cómo empezó la cuestión. Y resulta ser que a la muchacha le dio un ataque de epilepsia. La muchacha era epiléptica y ninguno de nosotros sabía. Ah, ok. Y la muchacha estaba ahí. Pero ella como que no estaba jugando la Ouija, sino que ella estaba ahí, pues. Y recuerdo que, o sea, eso fue Dijeron como que se le metió un Exactamente. espíritu. Fue una locura, una locura, una locura. O sea, eso fue una locura, un descontrol en todo el liceo. Había otro Porque juego. recuerdo que fue algo así como que alguien estaba jugando la Ouija o había un grupo jugando la Ay, Ouija y la no. muchacha estaba en otro lado y a la muchacha le dio el ataque de epilepsia justo cuando estaban jugando y Claro, dijeron que fue fue. chimbo. De hecho, ahorita echando cabeza, si alguno de mis compañeros, Ve el ex podcast. compañeros del podcast, quiero que lo comenten aquí abajo, pero creo que desde ahí no vimos más a la muchacha, o sea, como ¿En que la sacaron serio? del colegio. Bueno, yo jamás en mi vida, en mis 30 años, he visto una tabla de la Ouija. Yo nunca la vi, o sea, O ese sea, yo día cuando tampoco la jugaron vi. yo nunca la he O visto. sea, En nunca, películas. exacto, en películas, nunca llegué a atreverme a No, que yo de nunca, pronto nunca. alguien dijera, ¿sabes que siempre hay en el grupo de amigos siempre hay un inventor? Sí. ¿Sabes? Siempre hay uno más atrevido y que es más valiente, pero al fondo es el más cobarde. No sé. Y termina el más pendejo ahí como pagando los platos rotos. Pero en cuanto a lo de Sarita, en bachillerato recuerdo uno que era con monedas. Ya, ese no, no lo Entonces recuerdo. tenías que jugar con dos monedas. Si salía cara, era sí. Si salía sello, era no. Entonces también era como que Cupido, ¿podemos entrar? Entonces tú lanzabas las monedas. Cupido. Si te dice que sí. Cupido. ¿Le gustó a Ali? No, ay, no puede ser, ¿sabes? Entonces era esa cosa, recuerdo una vez que lo jugamos como con un grupo de amigos y como que preguntamos 3 veces si podíamos salir y las 3 veces dijo que no y nosotros lanzamos esa moneda y nos fuimos corriendo, pero como con la cosa de que, ay, no, nos va a pasar algo, tipo como las películas esta Verdad o Reto, Ujú, ujú, que incluso tú las ves y es que si veías el video en YouTube, ujú. te caía como una maldición. Luego de que uno ve ese tipo de películas te da como esa cosa, como ese temor de que no voy a ver más videos, no voy a hacer más esto. Y así pasó mucho también Viene la cuando... sesión de Discovery Kids después de ver una película de terror. Ah, sí, no, ¿cómo es que es? Sí, una sesión, no sé, de Friends, una cosa así para que uno se despeje del miedo. Pero por lo menos con respecto al miedo, también había muchas películas de terror que nos marcaron y que nos quitaban el sueño. Y todavía, por ejemplo, Ali y yo coincidimos con El Aro. Yo recuerdo haberla visto en el cine como 2 veces, masoquista al fin, porque uno se iba en el grupo No, yo muchachero de la vi, bachillerato. recuerdo que yo la vi en mi casa. Yo la vi en bachillerato y yo casi, yo recuerdo que estuve sentada al lado de una amiga y que le clavaba las uñas del miedo porque pegaba unos gritos yo, como no soy gritona. Y después duré como 7 días aproximadamente sin poder dormir, imaginándome a Samara Morgan con el pelo aquí horrible. O sea, Bueno, yo llegué al somos muy punto... masoquistas. yo- Ustedes, Bueno, yo no. sí, yo Yo era. soy poco de ver películas de terror por eso. Y eso fue una de las películas que más me traumó. De hecho, con esa película yo creo que duré cerca de una semana, unos 10 días, que me lavaba el cabello con los ojos abiertos. ¿En serio?
Porque no sé, como que ¿Verdad? hay una parte ahí de la En una película, escena. sí, como que hay una parte como que los cabellos de ella salen Por la... Ajá, por el desagüe ajá. y yo no podía cerrar los ojos porque yo sentía que algo había ahí Uy, en no. el baño. Y en la parte de la ducha es cuando ella empieza como a sacarse el cable, ¿te acuerdas? Ajá, Y ajá. empieza como a botar Entonces, negro. bueno, esa película también me traumó burda. Pero recuerdo también que, ahorita estoy ya Ya agarrando está, memoria, sí. ajá. Yo pasaba mucho mis vacaciones en Maracay, en casa de unos primos. Ajá. Y ellos vivían en Maracay, pero nosotros viajábamos muy frecuentemente a La Victoria y también nos quedamos bastante allá porque allá vivía su abuela. Y cuando nos quedábamos en La Victoria, era como que era muy fino porque era como un... Poblado, un pueblo. Sí, era como un pueblito, pues, pero en la cuadra donde vivía la abuela de mis primos, había muchos chamos de nuestra edad y nos sentábamos siempre en la calle a jugar pelotas y no sé qué, hasta las 11 12 de la noche, que ahí nos sentábamos ya era a contar historias, pues. Y recuerdo que Uy. siempre contaban muchas historias así súper urbanas, pues yo nunca había escuchado la leyenda de El Cadenero, creo que se llamaba la cuestión, Ajá. que era un hombre que iba arrastrando cadenas, según lo que contaban, que era un hombre que iba arrastrando cadenas y se llevaba a la gente, se llevaba a los niños, una cuestión así de esa que siempre se llevan los Ujú. niños. Y me acuerdo que siempre contaban esa broma y no, es que el tipo pasa por aquí por esta cuadra y La tal y leyenda era de ahí, vaina, de la sí. Victoria. No, o sea, ellos contaban como que si era de ahí. Ajá. Entonces me acuerdo que cada vez, cuando uno escuchaba una vaina rara, uno salía corriendo de una vez Uy, porque no. decían que era el cadenero que venía. También recuerdo que ahí en esa cuadra había un muchacho que era sonámbulo, pero ese sí era sonámbulo tryhard, pues, o sea, a otro nivel. Recuerdo que ellos contaban, pero que el muchacho no, o sea, no siempre salía porque todo el tiempo la mamá Lo- evitaba Sí, eso, sí, para sí, claro, que que estuviera ahí. saliera. Y Que que ese es una el vez el peligro de los muchacho, sonámbulos. una vez el muchacho, o sea, los muchachos estaban jugando, cuestión ahí afuera, y eran como las 3 de la mañana, y el tipo salió de su casa con llaves en la mano y toda vaina. Y que salió, ellos empezaron como a Imagínate que tú saludarle y hubieses tal. estado ahí. No, yo no estaba. Y lo que ellos cuentan, pues que ellos estaban como decirte, ponte que estaban parados al frente de su casa, y el chamo agarró y siguió caminando por toda la avenida, hasta que ellos se dieron cuenta que el tipo ya iba muy lejos, y ellos, verga, como que sonámbulo, y fueron a buscarlo. Ay, no. ¿Te imaginas que, uy, no? Uy, no, eso sí da miedo. Bueno, ahorita que estás hablando que tú pasabas las vacaciones en Maracay, yo las pasaba en San Cristóbal, porque toda mi familia paterna es de San Cristóbal. Y allá son los cuentos, o sea, de ultratumba, las leyendas de los Andes es increíble. Aparte, tengo tías, una tía y primos que siempre le pasaban cosas de espanto y nos acostábamos hasta las tardísimos, 2, 3 de la mañana, escuchando los cuentos a mi tía. Y entre uno de tantos, en uno que estábamos recordando era que una vez mi primo regresó, bueno, sino que mi primo nos cuenta abajo en la cajita de comentarios Los algunos detalles. los detalles de sus historias de ultratumba, pero imagínate, mi primo es mayor que nosotros y éramos como más niños y nos daba mucho miedo, pero hubo una vez que mi primo había regresado a la casa tarde, no sé qué hora exactamente, y había encontrado un niño vio a un niño guindado en el portón como balanceándose, no recuerdo si era ahorcado Miércoles. o así como balanceándose y así como un niño así como colonial. Y mi primo así como que, miércoles, ¿qué es esto? Creo que pasó volando, porque eso sí, mi primo es bien valiente. Como que pasó corriendo y después como que lo consiguió en la mitad de la escalera. Y siguió y se encerró y ya, y uno como que, pero ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? No, nada, ¿qué voy a hacer? Está loca, yo llegué y me encerré. O sea, y a él le pasaban, Miércoles. sí, es horrible, se me paran los pelos. A él le pasaban muchísimas cosas. Él era el de los que se paraba en la mañana y amanecía con rasguños en la espalda. De uñas, de mujer, así de pronto. Verga. No, o sea, son demasiadas cosas y en San Cristóbal eran muchos los cuentos y veníamos, obviamente, una niña temerosa, 10, 12 años, más miedosa me puse y siempre yo andaba con muchísimo miedo, o sea, y más si fui como de esas niñas que veía cosas, claro, nunca desarrollé nada, o sea, eso quedó en mi infancia y en la adolescencia nunca pasó más nada, nunca vi nada, creo que fue una parte de mí que lo cerró, ¿sabes? Como que Ujú, ujú. lo cancelé, no es algo que quiero ser, ni quiero ser una vidente, ni quiero ser bruja, así que eso quedó en el pasado. Pero obviamente otra de las cosas que queríamos como mencionar con esas historias que nos contaban nuestros primos, vienen como esas leyendas como el encadenado
Y en Venezuela hay muchísimas. Creo que nos caracterizamos por ser uno de los países con más leyendas urbanas que, por ejemplo, La Sayona. No, pero yo ahorita me recuerdo de varias que siempre hay, ¿Cuál era el que más te daba miedo de esos? Porque... Porque... es que la que más me daba miedo de esa era una que mi papá tenía un disco. Recuerdo que mi papá tenía un disco y... ¿De leyendas? Sí, de leyenda. No sé qué camioneta tenía mi papá. Era como una camioneta cerrada y yo siempre me acostaba en el cajón de la camioneta cuando viajábamos. Íbamos que sea Agua Blanca, Turén, no sé, íbamos por ahí. Ajá. Y yo me acostaba en el cajón de la camioneta porque... a dormir, pues. Y recuerdo que siempre mi papá ponía el disco Muy y cómodo hubo una dormías ahí. historia, había una historia que o sea, se me quedó grabada, pues, y era el del leñador perdido. No sé si la Ajá. llegaste a escuchar. Sí, sí. Y El leñador es el mismo que el hachador. Ajá, el hachador, ese mismo. Ok. Que tenía, no sé, una El cabeza hacha, el hacha. gallo, pero tenía una cabeza de gallo en la cintura, no sé qué. Bueno, lo cierto es que era una cuestión muy rara, esa historia, de ese disco. Y recuerdo que yo siempre me acostaba cuando íbamos así viajando y yo siempre iba mirando así por la ventana entre los árboles a ver si veía el hachador. Porque era eso, pues era una historia de un hachador perdido. Sí. Que, o sea, no recuerdo bien. Yo sé que la broma era que narraban era como su vestimenta, que tenía un hacha en la cintura y del Ajá. otro lado tenía como la cabeza de un gallo. Y siempre, siempre, siempre me acordaba de esa historia, pues. Bueno, incluso la historia del hachador es que el hombre quiso realizar y iba al bosque a talar los árboles porque él mismo quería hacer su urna. Miércoles. Supuestamente la leyenda cuenta que Dios lo castiga, como estás dañando la naturaleza, algo así, Dios lo castiga y entonces el hombre como que, No no podía sé, morir, pues. no, ajá, como que no sé, le cayó una maldición, realmente no sé, y el hombre lo que iba era como por el bosque tratando de realizar su tumba, pero le aparece son como a los hombres a medianoche, a las 3 de la mañana, el hombre, el hachador, con el hacha y con el cinturón ese característico. Supuestamente es una leyenda de Barinas. Las personas que son de Barinas y vean el podcast, si ustedes saben algo de esto, pues por ahí es que viene Muy esa... pocos tengo de Barinas que ven el podcast. Pues amigos de Barinas tengo varios, pero que ven el podcast, poquito. Esas leyendas de ultratumba. Otra, por lo menos lo de la Sayona, saben que yo confundía mucho, yo pensaba que la Sayona y la Llorona eran igual y no son la misma. La Sayona es una historia horrible, ¿sabes qué? No se sabe si realmente fueron verdad, por eso dicen que son mitos o leyendas. Pero la Sayona cuenta de una mujer que se bañaba en el río todos los días, tuvo un bebé y su esposo estaban en la casa y ella se dio cuenta que un hombre la espiaba mientras se bañaba. Ella se dio cuenta y el hombre para excusarse le dice, es que viene a decirte que tu esposo es infiel con su mamá, o sea, con tu No. suegra. No, con tu mamá. No, con la Con la mamá de ella. Ajá, con la mamá de ella. Entonces la mujer se volvió loca, paranoica, quemó la casa con el bebé y el esposo y después fue a matar a la mamá y la mamá le echó esa maldición diciéndole que con el sayo se le dice a la vestimenta de la sayona que es como una túnica blanca, como una bata blanca y le dijo como que, no sé, la maldijo y adiós contigo y quedó como la sayona y la mujer y que se aparece a los hombres mujeriegos que andan por ahí. Pero no entiendo, porque en realidad el tipo no le estaba montando coche con ninguna mamá. No. Y porque ella Pero eso es como lo ilógico, porque supuestamente ella creyó que le estaba haciendo infiel y ella murió pensando que así fue. Y entonces ella llega y anda por ahí alma en pena, buscando a hombres mujeriegos infieles. Y dicen que obviamente que aparecen son en los llanos venezolanos Bueno, a los pero- mujeriegos. Igualito no tiene que tener mucha lógica porque es una leyenda. Es una pues. leyenda, Sí. exacto. Pero, ¿sabes que muchas de las leyendas que nosotros tenemos se repiten en otras Sí, partes en del otros mundo, países. pero con otros nombres? Sí, es verdad. Es muy loco eso, o sea, yo digo Entonces, ¿cuál? Ajá, ¿dónde fue? ¿Cómo rueda? Ajá, Exacto, ¿cómo ¿cómo corre fue? la leyenda, pues? Por lo menos el de la Llorona, sí es a nivel latinoamericano. Sí, hasta en México creo que... Sí, México, Colombia. Bueno, en estos días estábamos viendo, no sé si fue en un podcast o un documental o algo, que el chupacabras, Ay, todos sí. esos eran de toda Latinoamérica. Bueno, Yo pensé que era puro Venezuela. Ahorita dices el chupacabra y esa era una de las cosas que yo le tenía demasiado pavor. Obviamente nunca vimos el chupacabras, pero salía en esas noticias, uno como con 15 años más o menos. Claro, más o menos.
y que aparecían las ovejas muertas, las vacas muertas y era el chupacabra. A mí me daba mucho miedo. O sea, dígame cuando íbamos para donde vive mi abuela, que es en Las Ánimas, se llama, de paso. Entonces era como que cualquier animal me daba miedo porque, ay, dígame si es el chupacabra, si es el chupacabra. Otra, que hablando de La Llorona, antes que se me vaya la idea que quería terminarla, es que también hicieron una película, La Maldición de La Llorona, del año 2019, que La Llorona es que supuestamente la leyenda cuenta de una mujer que se enamoró de un soldado, le dijo que estuvo embarazada, el hombre la abandona al estar embarazada y la mujer mata al bebé porque no aguantaba el llanto. El llanto de los niños. Al matarlos, los vecinos y toda la gente se da cuenta que mata al niño. Y también, otra vez, una maldición. Y por eso es que la mujer, cuando se da cuenta de lo que hace, como que es que lo hago en un río, no sé, empieza a llorar, mis hijos, ¿dónde están mis hijos? Pero son leyendas. Por eso, pero son muy locas. Sí, es que todas son trágicas. No tanto locas, son demasiado trágicas estas leyendas. Otra, por lo menos, que seguro no conocían esta historia y que siempre vamos para Mérida, los que son de Venezuela, la loca Luz Caraballo, es otra de las... yo realmente no sabía que es una leyenda de una mujer que, como dice el... Pero creo que la de la loca Luz Caraballo es así como la del muelle de San Blas, de Maná. O sea, es una tipa enamorada que por amor hizo una locura, pues, creo yo, ¿no? No, la de la loca Luz Caraballo, saben que Andrés Eloy Blanco es el que hizo como el poema que se llama El Palabreo, la loca Luz Caraballo. Y en el poema, él escribe que eran 5 hijos, que se fueron, 2 se murieron, 2 no sé qué cosa, y 2 se fueron detrás de un hombre a caballo que hace alusión como a Simón Bolívar, que fue como en la época de las batallas, las guerras de independencia. La cuestión es que cuando ella pierde a los hijos, realmente, sí existió la loca Luz Caraballo, pero fue 2 hijos. Los 2 hijos se fueron, y ella queda era una persona como loca, que se iba por el poblado de Mérida, se iba por apartaderos y la gente la regresaba a su casa porque ella se perdía. Y que un día se fue de la casa y no volvió más, supuestamente como buscando a los hijos. Entonces por eso es que la loca Luz Caraballo se va y nunca regresa y que nunca apareció ni viva ni muerta. Y que sí existió porque incluso leí que en el 2004 salió un nieto de la loca Luz Caraballo contando la historia, que eran 2 hijos nada más y que ella sufría como de, no sé, de demencia y se perdió por el páramo y por eso dicen, la leyenda cuenta y que ves a una loca, aparecía en el páramo, como en los pantanos del páramo y aparece y es la loca Luz Caraballo. Mira, no sabía eso. Sí, no sabía que era tan real. Sí, y bueno, ustedes ven la estatua de la loca Luz Caraballo. Sí. Y es como que, bueno, le rindieron como un homenaje a la señora que no se llamaba Loca Luz Caraballo, creo que se llamaba Blas. Obviamente no se llama la señora Loca Luz Caraballo. Pero Caraballo era el apellido. Me supuse que era el como que apellido. era María Caraballo, una cosa así. María Loca Caraballo. Otro apellido que no recuerdo bien, pero ustedes buscan esas historias y son bastante interesantes porque algunas sí tienden a ser muy ciertas. ¿Qué otra tienes ahí? No. Ay, la más famosa. La del Silbón. La del Silbón, obviamente. Pero ¿sabías que no sabía la historia del Silbón? Cuéntanos, ¿cuál no es? la sabía a profundidad, pues. Es que todos lo sabemos como superficial. Pero es que yo juraba que la leyenda del Silbón era la pelea con Juan Hilario. Y juraba todas estas que era esa pelea. ¿Sabías que o sea, no estoy claro, eso lo sabe mi mamá, que creo que el escritor de la historia de Juan Hilario con el diablo, con el Florentino y el Silbón, diablo. No. viste, se me fue la idea. De la pelea de el Silbón con Juan Hilario, el escritor de esa historia tiene parentesco familiar con nosotros. Fíjate. Porque esa historia es de Guanare. Ok, sí. Y de allí nace, o sea, de ahí mi mamá tiene familia y tal, y entonces como que tenemos un parentesco con... Como la vida de Juan Hilario. No, con la persona que escribe la canción, dices tú. Exactamente, creo que es la persona que escribe la canción que relata la historia de Juan Hilario, pues. Entonces esa persona, bueno, en fin, tenemos parentesco con ellos. Yo juraba, y a todas estas, pensaba que la historia del Silbón era la pelea con Juan Hilario, pues la que todo el mundo ha escuchado, la canción y todo eso. Sí.
Pero resulta ser No. que no, el Silbón como que tiene una historia independiente, no sabía a todas estas, que resulta ser que el Silbón, bueno, la historia que leí sobre el Silbón es que su papá sale a cazar porque él quería comer vísceras de venado, creo que Ujú. era. A todas estas el papá no llega, el Silbón sale a buscarlo. No sé por qué le dicen el Silbón, porque No sé. no tiene nada que ver con la historia. Bueno, él sale a buscar a su papá porque su papá nada que regresa. Al ver que su papá no cazó nada, se molesta, mata a su papá y se va con las vísceras, que era lo que él Ujú. quería comer de venado, a su casa. Se las entrega a su mamá empieza a preparar las vísceras y tal. Cuando están comiendo, la mamá nota que él está muy callado, se empieza a preocupar por tu papá y empieza a hacerle como un interrogatorio. Y se da cuenta la mamá que el chamo había matado al papá, pues. Bueno, de ahí la mamá lo maldijo y no sé qué, y ahí salió como la leyenda del Silbón. A todas estas no sabía Sí, tampoco que el Silbón cuando aparece carga un saco lleno de huesos, que son los huesos del papá, sí. y no sé qué. Y Entonces, supuestamente que es un hombre que mide 3 metros. sí, entonces es una historia muy... O sea, no sabía que esa historia era independiente Sí. a Y que la de Juan todas Hilario. esas leyendas tienen como un trasfondo muy trágico. O sea, Sí, muy sangriento. Y que el típico de lo del Silbón es si lo escuchas cerca, exactamente. es que Bueno, está pero es que todo, lejos. el encadenado, todo eso, el Ah, bueno, achador, verdad. La todos Llorona. tienen la misma Sí, sí, historia. sí, que si está cerca, está lejos y que si está lejos, está cerca. Exactamente. Y O el sea, silbón que se le aparece a la gente que está borracha en los llanos. sabes que ahorita estoy tratando de acordarme. Recientemente hice un viaje y los viajes siempre se prestan para eso, ¿sabes? Sí. Cuando se Cuando pone... anochece. Exactamente. Y más si uno está en la sabana o en el bosque y no sé qué. Ay, no, eso me da Entonces mucho estaba hablando susto. con una de las personas con las que fui al viaje, pero estábamos hablando de algo más, como más profundo, ¿sabes? Y era de las parálisis de sueño. Ok, sí. Y él me dice que él sufre de eso, que sufría de eso, que tenía tiempo que no lo sigue, que no sé qué y tal. Y yo le dije, Naguará, qué increíble que yo también sufría o sufro, no sé, tengo tiempo que tampoco sueño con eso, con parálisis de sueño. Sí. Recuerdo que recientemente ya ahorita, no es que lo domino, sino que tú me despiertas muy rápido antes que me dé la parálisis. Me dice la persona, me cuenta la persona con la que estaba hablando. Y eso lo empezaron a hablar así de noche. Sí, estamos hablando y yo dije, ahora, casualmente hoy que estoy burda de cansado, seguro me va a costar dormir y me va a dar una parálisis. Me Ay, dice no. que él tuvo un episodio, o sea, que ya llegó un momento en que soñaba tan frecuente con la parálisis de sueño que tuvo un episodio donde él ya sabía cuando ya le iba a dar Ok. y podía como que luchar contra eso. Reaccionaba. A tal punto que me dijo que él llegó un momento que como que si él quería que le diera, le daba, pues, o Qué sea, se loco. dejaba que le diera la parálisis y después podía como que volver a Controlaba su su cuerpo. cuerpo. Para las personas que no saben de qué estamos hablando, la parálisis de sueño, es cuando tienes un sueño y estás consciente de que estás soñando y no puedes despertar, no puedes gritar, no puedes moverte, ¿sabes? Te da esa parálisis física y tú estás consciente de todo esto. Entonces, eso es lo que implica la parálisis de sueño. Y recuerdo que una de las últimas veces que me dio, que creo que te comenté, Sí. me dio en casa de mi mamá. Fue muy loca. Porque fue una parálisis que me dio. O sea, es que no sé, fue muy raro. Pero Fue, tengo una duda. Cuando te da la parálisis de sueño, o sea, dentro del sueño tú estás consciente que estás soñando, pero tú no ves tu cuerpo, ¿no? Porque hay gente que ve su cuerpo, justamente esa fue o la sea, como última. que sale como su espíritu, no Exactamente. sé qué El último pasa. episodio que me dio, o sea, que recuerdo así más fuerte, no, porque el último episodio fue aquí, pero el último episodio que me dio en casa de mi mamá, recuerdo que fue una tarde que yo estaba durmiendo y fue literal, o sea, yo salí de mi cuerpo y me vi durmiendo. Cuando me veo durmiendo, yo digo, verga, ¿qué hago yo aquí afuera? O sea, Sí, 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 como que eh, sales de tu exacto, cuerpo. salgo de mi cuerpo y yo digo, verga, ¿qué hago yo aquí afuera? Entonces digo, mierda, esto es una parálisis. Voy a tratar de despertarme. Entro a mi cuerpo y estoy, o sea, recuerdo claramente el sueño porque fue que yo Tú abrí como que los no me ojos. contaste eso, ¿No Ali. te lo conté? No, Bueno, en fin, no sé. recuerdo claramente que entro a mi cuerpo otra vez, abro los ojos, con los ojos abiertos, me doy cuenta que estoy paralizado, o sea, ya estoy como dentro de mi Ok, cuerpo. sí. Estoy paralizado y no puedo moverme. Entonces digo, verga, ahora. Entonces trato, o sea, la Sí, broma es sí, sí, cuestión, sí. tú empiezas a luchar como que tratando de moverte, como para despertarte. Resulta ser que por allá sentí que moví el pie y entro en sí otra vez y me doy cuenta que estoy durmiendo todavía.
Qué locura. O sea, fue como un sueño dentro de un sueño. exactamente, Sí, fue justamente te eso. O sea, entiendo. estaba soñando, estaba soñando que mi cuerpo había salido de mi cuerpo. Ok, sí, sí, En sí. el mismo sueño entro a mi cuerpo, me despierto en el primer sueño y digo, vergas, tengo una parálisis. Cuando me despierto de ese sueño, todavía estaba paralizado. Qué Me locura acuerdo que eso. esa vez, cuando me desperté por fin, que ya estaba consciente y despierto por completo, estaba emparamado, me dolía el pecho y era como que, ¿sabes? Como que quería era Sí, sí, gritar, pues, y sí. no podía hacerlo. Y fue una cuestión, es muy ¿Y lo extraño. contaste? ¿Cuándo te pasó? ¿Se lo contaste Se a lo tu conté a mi mamá? mamá. Se lo conté a mi mamá y de hecho mi mamá en ese entonces se preocupó bastante, oró por mí. Pero eso fue hace O sea, tiempo. fue hace, yo creo que antes de tener a Elizabeth. Ah, ok, ok. Ah, yo pensé que no sé, ahorita en enero cuando el No, no, COVID, no, no, no. no, no, no. O sea, Bueno, pero yo, me pasó así chimbo, chimbo. Y eso fue una tarde que no sé, fui a casa de mi mamá y me acosté a dormir y me dio. bueno, yo una vez te conté que tú no sabías. Tenemos un amigo que ve este podcast y le mandamos saludos, pero no voy a decir el nombre. Y yo te conté que en bachillerato, cuando tú me cuentas eso, tu parálisis de sueño, yo te dije que teníamos un amigo en común. Él estudió conmigo en bachillerato y él llegó a contar en muchas ocasiones que él le daba parálisis de sueño y que a mí no se me olvida, yo soy muy olvidadiza. Y recuerdo que una de sus historias era que él se había quedado dormido en su cuarto y se dio cuenta que estaba dentro, o sea, estaba dentro del cuerpo consciente, pero quería despertarse y estaba inmóvil, no se podía mover. Y vio como su mamá entró al cuarto Mierda. y veía a la mamá y él se quería despertar y no se podía mover. Y la mamá entró, hizo lo que iba a hacer, no sé qué, y él supuestamente dormido, la mamá sale y tal. Y que eso le pasaba muchísimas veces. O sea, si tú que me estás viendo y estás recordando este momento, como dice Ali, puedes contarnos como de manera más detallada si te han pasado este tipo de cosas que saltamos de lo que nos da miedo, pero a cosas que realmente también asustan, porque esto asusta bastante. Bueno, dicen, con la persona que estaba hablando en el viaje, dice que lo que yo Y tuve le fue sigue un viaje. pasando. No, no sé. Me dijo fue, no, pero ya lo que tú tuviste fue un viaje ancestral. Un viaje ancestral. Te dijo. Yo miércoles. O sea, yo realmente no he investigado sobre eso. Sí. La vez que investigué fue una vez que recuerdo, que eso sí fue aquí en la casa, que yo estaba durmiendo y hacía, Ajá. y tú me Sí, despertaste, eso me asustó. quería gritar o como que te estaba Sí. llamando. Entonces, esa vez sí me como que me dio, ojeé por internet, pero no busqué a profundidad, o sea, de Sí. qué trata De esto. eso de salir del cuerpo habría que investigarlo. Hay una serie que Ali no vio, pero es demasiado buena y que incluso Ali empezó a verla conmigo como en los últimos 2 capítulos, que es de Netflix, se llama Detrás de sus ojos. Y es una Ah, cosa ya. sobre esto, porque no los voy a spoilear, pero trata sobre el control que tienes como del espíritu, como para viajar, para transportarte a otros lugares, estando tú aquí en tu casa dormido, pero como que hay una manera de concentrarse, no sé, de meditación. Realmente no sé, no hemos investigado, pero puede ser como un viaje ancestral, realmente creo que se llama así. Y viajas a sitios y bueno, tienen que ver esa serie porque tiene un final bastante bueno Pero, y es súper corta, es una miniserie. ¿sabes que ya entrando en materia en serio, sabes que nosotros realmente somos espíritus? O sea, Sí. ¿cómo explicarlo? Estamos La prestados. Biblia, exactamente, la Sí. Biblia habla y la Biblia lo afirma de que nosotros realmente somos espíritu y el cuerpo que tenemos es solamente un instrumento con el cual nosotros podemos ser tangibles. Sí, sí, sí. Pero realmente lo que nosotros vamos Nuestro a ser. salvar o lo que somos realmente es el espíritu, pues. Ujú. Y que realmente nosotros estamos compuestos somos seres, no recuerdo cómo se llama eso, pues que es como la Trinidad. Ok. En la Biblia o en las religiones existe la Trinidad, Ujú. pues nosotros también somos alma, cuerpo y espíritu, Ujú. pero realmente el que La predomina Santísima allí Trinidad, sí. es el espíritu, pues. Y esto, o sea, todo esto Sí, me imagino que va ligado a eso, pues el que tú puedas despegarte, salir de tu sí. cuerpo y todo eso es Que en la sí parte existe, espiritual. claro, debe existir. Por Porque supuesto, no como, me cabe duda. claro, Lo que sí existe también, que ahorita recuerdo también, un viaje que hice, ¿sabes? Este iba a la podcast iglesia. así como, la penumbra. Lo que pasa es que esta parte sí no me gusta contarlo mucho. Yo creo que esta es primera vez que lo cuento, que lo van a escuchar mis padres. Ok. Resulta ser que una vez me invitaron a una convención de motos. Yo estaba más pequeño, ya iba a la iglesia. Y me invitan a la convención de motos. Me voy con la pareja porque o sea, yo era amigo.
Era un amigo de la iglesia. Ok. El muchacho estaba yendo a la iglesia y me invitan sus padres. Porque hice afinidad con sus padres y tal. Y los padres de él me invitan para que lo acompañara a él, porque no le gustaba ir, Roma, y bueno, nos fuimos. Resulta ser que cuando llegamos a la convención, eso fue en Puerto La Cruz, cuando llegamos a la convención de motos, eh, todo estaba demasiado poblado, no se podía, no había hoteles y no sé qué y tal. El papá del chamo tenía una familia ahí conocida y nos quedamos en esa casa. Cuando llegamos a esa casa, había otro chamo adolescente, también como de nuestra edad más o menos, y nos invita a su cuarto y no sé qué y tal, vamos a jugar y no sé qué. Bueno, resulta ser que todo fino. Cuando llega la hora de dormir, el chamo tenía una cama matrimonial y a mí me saca una colchoneta. El chamo con el que yo iba, el que era de aquí a Carigua, se acuesta a dormir en la cama matrimonial con el chamo porque ya se conocían y a mí me tiran para la colchoneta. Bueno, en fin. Entonces, bueno, estábamos así, nos pusimos a ver películas y no sé qué. Y yo empecé a notar como que en la casa habían cosas raras, pues. ¿Cómo qué? Bueno, empiezo a hablar con el chamo. Resulta ser que el chamo era santero. Él Ok. tenía, una de las cosas que tenía en su cuarto, recuerdo muy bien, que era una figura como de metal, como un paral de metal con una figura y los ojos eran las pucas esas, ¿sabes? Las pulseras esas que ponían mucho en la playa que le ponen como un caracolcito, una broma así. Bueno, era un caracol de Ok. una vaina de mar. Sí, sí, sí. Lo pusieron así y tal y el bicho se estaba como sonriendo. Era una vaina así medio fea, pues. Entonces... Medio freaky ahí. Entonces yo le digo, verga, esa vaina así es fea y tal, y empezamos a hablar y tal. Entonces, el chamo cargaba muchas pulseras, y yo le digo, no, qué bonito, y le fue a agarrar la pulsera y me dice, no, 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 ni se te ocurra y tal. Bueno, empezó como que a esquivarme. Bueno, empieza a contarme que empieza a hablar con nosotros, no, yo mañana me voy y tal, me voy a ir temprano, de seguro cuando ustedes se paren ya yo no estoy aquí, porque yo a las 5 de la mañana voy a ir a un ritual que vamos a hacer y tal, a ver si quieren ir y tal. Yo curioso empiezo a preguntarle, pero ¿qué hacen en ese ritual? Él empieza a contar todo lo que hacen Ajá. en el ritual y bueno, en fin. Resulta ser que llega, ya estamos de madrugada y yo le digo, no, ahora yo necesito ir al baño y tal. Ah, bueno, el baño está al salir del pasillo. Tú abres la puerta y justo al frente estaba la puerta del Del baño. baño. Pero resulta ser que toda esta pared, donde tú tienes que atravesar, era un espejo gigante, era una pared con muchos espejos y para cada mano derecha estaba la puerta. Corríjanme en esto. Cuando yo salgo y abro la puerta de su cuarto, miro para acá y obviamente me consigo el reflejo de la puerta principal. Cuando miro aquí, detrás de la puerta principal, yo no me di cuenta cuando entré la primera vez, tenían muchas cuestiones de... Muchas imágenes. Sí, muchas... No, eran como vasijas de barro, pero las vasijas tenían que si bocas, orejas. Ah, ok, ok. Eran ya. como figuras que habían hecho, pues. Ok. Tenía muchos muñecos de Dragon Ball, recuerdo también. Tenía palmeras, tenía espigas espigas. Ajá. Y todo eso estaba así como metido en jarrones y bromas. Cuando yo abro la puerta y empiezo a caminar, ahora todo eso empezó a moverse. Pues las espigas, las bromas, las palmeras Ajá. y tal. Y yo sentía que las imágenes se movían, pues. Cuando miro así, obviamente nada se estaba moviendo. Cuando miro otra vez al espejo, en el reflejo, se veía que se estaba qué moviendo. feo. Yo pasé corriendo para el baño. horrible. Después que estoy en el baño, los llamo por teléfono, pues. No, chamo, yo estoy aquí encerrado en el baño, véngame a buscar, pues. Bueno, resulta ser que mientras yo estaba en el baño, yo escuchaba como gente que había afuera. ¡Qué Y todo el mundo estaba loco! acostado, pero yo escuchaba gente allá Claro, afuera como, claro. como un bullicio, pues, como Ajá. que estaban hablando. Uy, no. No, yo no quería salir, pues. Entonces ellos tocaron, o sea, alguien me tocó la puerta, porque la puerta me... Recuerdo es que el episodio lo recuerdo completo, la puerta era de lata, me tocan la puerta. Ujú. Cuando yo abro la puerta no hay nadie. A todas estas yo pienso que los chamos, o sea, que los chamos Te me están están- mamando ajá. gallo porque ya yo les había dicho por teléfono lo que había pasado. Claro. Abro la puerta, salgo, me asomo así, no veo a nadie, vuelvo a cerrar ¿Y la por puerta. qué no te fuiste al cuarto No sé, corriendo? del miedo, pues. Sí. Bueno, por segunda vez tocan la puerta y yo le pregunto quién es. Y obviamente ellos sí me respondieron, aquí estamos y tal. Entonces, bueno, yo abrí la puerta, me fui con ellos caminando hasta el cuarto y no sé qué. Cuando estamos del otro lado del cuarto, o sea, ya están en la habitación, el chamo me dice, chamo, ¿quién eres tú? Entonces yo le digo, ¿quién soy yo de Soy qué? Hitler, ¿no? Entonces no, o sea, ¿quién soy yo de qué? No, o sea, ¿qué religión eres tú? ¿Vas a una iglesia? ¿Qué?
A todas esas, ya yo iba a la iglesia, le cuento, sí, yo voy a una iglesia evangélica, así, asado, hice esto y esto y esto en la iglesia, me bauticé, acepté a Cristo. O sea, le echo Ajá. todo el cuento de lo que yo hacía en la Claro, de iglesia. lo que tú Y practicabas. el chavo me dice, nada, con razón, los espíritus están incómodos pues con tu presencia aquí. Y yo para la mierda, o sea, ¿para dónde agarro? Entonces, bueno, el chamo salió de ese, me acuerdo que salió de la habitación un Uy, rato, no, estuvo vale. afuera, después se metió y me dijo, no, tranquilo, no pasa nada. Vamos a dormir y ya. ¿Y Sí, tú cómo dormiste? ¿No no, dormiste? recuerdo que esa vez no dormí. Ay, no, Bueno, todo ese episodio fue así. nunca me habías contado Eso nada de fue eso. súper ultra chimbo. Súper Fue ultra chimbo. horrible, o sea, Chimbo, 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 realmente chimbo. entonces Y el que no te estoy vuelan, inventando vuelan. nada, no te estoy inventando nada, Parece ni es mentira. cuento mío, ni es paja mía. A todas estas, no sé si fueron producto de mis No. nervios, productos de mis No, nervios, ¿cómo va que a ser? puede ser, o producto de mi imaginación, o que todo eso realmente pasó. Claro, Pero todo te estoy pasó. contando lo que me pasó a mí, de mi experiencia, lo que yo viví en esa casa. No, y esas personas son muy delicadas con eso cuando ellos Sí, practican lo de la sí. De hecho, santería. de hecho, Hay que respetarlo. conversando con el chamo al día siguiente y tal, ya de día y tal, conversamos de muchas cosas. Él ya había regresado del ritual y no sé qué. Ellos tienen cosas muy extrañas, ¿sabes? Él, de hecho, cuando nosotros estábamos ahí en la sala y tal, no vayan a venir para acá. Y yo, sí, ¿por qué? Y no sé qué. Entonces él tenía como un jarroncito donde guardaba algo que era como la protección de su santo y solamente lo podía abrir él. Y yo de curioso le pregunté, ¿pero qué hay ahí? Es que no te puedo decir, o sea, no te puedo decir lo que Sí, hay sí, y tú sí. no puedes abrirlo, porque si tú lo abres te quedas ciego. Ay, no. Entonces eran unas cuestiones así Son muy muchos raras rituales, y me sí. despertaba burda de curiosidad, pero, ¿sabes? Dentro del miedo, obviamente, Claro, no lo ibas a hacer. no sé si de verdad me iba a quedar ciego, pero ni por el carrizo iba a abrir el jarrón Recuerdo ese. que una vez fui a un cumpleaños que me quedé a dormir en casa de un, o sea, en esa casa no eran mis amigos, sino que yo andaba con una familia. Igual, te pasó igual que a mí. Ibas Sí, de salida. iba de salida, entonces como que no, Gina, nos quedamos aquí. Y yo, bueno, dale, era como que en Barrio Bolívar la casa. Y nos quedamos a dormir y era una fiesta y ya cuando nos íbamos a quedar a dormir, al final ellos empezaron a contar porque su familia era santera. Y cuando abrimos la puerta de un cuarto entero, completo, llena de santos. Uy, no. Y llena y prendida de velas, Sí. muchas velas, Me faltó decir eso. y Ahí dan muchísimos velas. santos. Y era como que, uy, entonces era como que no se vayan a burlar. Cuidado, nada más le quería mostrar ya, vamos a cerrar la puerta y tal. Y era como, o sea, yo lo cuento y es una cosa muy tétrica porque son cosas que no estamos acostumbradas. Correcto. No No estamos estamos acostumbrados. acostumbrados, obviamente nos da miedo. De pronto a alguien que esté acostumbrado viendo el podcast, que sea santero, le va a dar risa Claro, que a nosotros que no nos cause, entendemos. exacto, no entendemos y que nos cause este tipo de miedo. Y yo creo que ya está bueno por esos cuentos de ultratumba, ¿no crees tú? Bueno, sí, vámonos. Porque cuando Vámonos hablamos de porque estas allá cosas hay un pasa. globo que cada vez que le pega el aire se mueve y me da miedo. asusta. Sí, ya me da miedo ya. No, sí somos bastante cobardes. Antes creo que era muy, muy valiente para ver películas de terror. Me gustaba. Una de las anécdotas que dije que la tenía que contar era que en DirecTV se compran películas. Y mi hermano y yo queríamos ver la película El Exorcista. La primera película El Exorcista Buenísimo. es buena, pero es jodida. O sea, Sí. es una película muy, muy fuerte. La vi en VHS, recuerdo. Muy fuerte, como dice ella. Entonces, vimos, no podíamos ni ver la película, llevamos como la mitad, pero mi papá nos obligó a terminar ver la película porque mi papá pagó por esa vaina y había que pagarlo porque la compramos por DirecTV. Vean esa película y lo peor es que antes siempre como que te conseguías los canales de DirecTV y era 24 horas de película y cada vez que la estaban pasando y era como que quedamos traumadas. Mi hermana recuerdo que no podía dormir, pasábamos la noche abrazadas, podíamos estar sudando, las manos sudadas, pero no nos soltábamos porque el miedo podía más. Pero de eso como que queríamos hablar un poco, recordar esas anécdotas que no son tan buenas, pero que llegaron a marcar en nuestra infancia y nuestra adolescencia y que al contarlas se nos paran los pelos todavía, y cuando vamos a encuentros familiares y en esos viajes todavía nos da mucho miedo. Incluso tenemos amigos que todavía es la 1 de la mañana y es como que no sé, se activa un Yo no chip sé por qué y da que esa curiosidad. Bueno, vamos a buscar en YouTube. Uy, no, ahorita antes horrible. para cerrar ya el ciclo y poder despedirnos, recuerdo que cuando hubo el apagón aquí, Ajá. en Venezuela, una persona de la que ve este podcast
Ajá, Nos cuéntalo. reunimos en casa de tu mamá Ajá, y sí. estábamos hablando y claro, como eran Yo no tantos estaba, días, o sea, sí estaba, pero yo me acostaba a dormir, me acuerdo. bueno, ese día Ay, tuvimos sí. ciertas conversaciones que no. Que decía que alguien estaba Sí, que arriba había como un alguien arriba de espíritu. tu casa, pero y que Uy, esa no. persona que andaba era buscándome a mí o que andaba cuidándome a mí. ¿En Uy, serio? no. Esa persona que ve el podcast, porque ella también lo ve mucho, debería Ella se va a darnos acordar, ella detalles. se va a acordar. Debería darnos detalles de esa historia y usted tiene que darle clic y suscribirse en este canal y darnos todas esas anécdotas que tienen de cuando eran niños, de adolescentes, de esas leyendas, si te llegaron a pasar, porque puede ser que, es más, vamos a saludar a José Rafael Alnegro, que también ve mucho el podcast, que él dice que con el silbón no nos metamos porque él que llegó a escuchar, lo llegó a escuchar. Entonces, de pronto, cuéntenos cómo fueron esas experiencias de ustedes con las leyendas de nuestro país y también con esas cosas de ultratumba, porque ahora es que creo que nos quedan. También le tenía mucho miedo a los duendes, pero en fin, yo creo que ya está bueno Ya está de bueno. hablar cosas Ya está chimba. bueno, ya está bueno. Señores, esto fue Bien Portados. Debajo de este video va a tener todos los links de nuestras redes sociales, de las diferentes plataformas que nos pueden escuchar, porque estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, estamos en Spreaker, estamos en muchísimas y queremos crecer. Este fue el 8º episodio y será hasta la próxima. Nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos. Listo. No se asusten. Chao.